Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, compañeras, compañeros. Un saludo a la distancia. Pues vamos a iniciar hoy con otro subtema más dentro de esta unidad del encuentro cultural en el siglo XVI, Europa y América. Esta temática que abordaremos el día de hoy es un tema bastante interesante porque tiene que ver mucho con la llamada historia de la construcción, que muchas veces se toca de forma muy tangencial en arquitectura y que es fundamental para entender cómo es que se materializaron las ideas en siglos pasados. La tecnología constructiva virreinal, que es la temática que abordaremos el día de hoy, el trabajo gremial, sistemas, materiales y medidas. Es un tema demasiado amplio, demasiado complejo, pero vamos a señalar algunas generalidades para que se vaya entendiendo algunos conceptos, principios básicos y sobre todo entender que nos vamos a enfocar en el siglo XVI, aunque durante el periodo virreinal frecuentemente se utilizaron ciertas variantes o se agregaron ciertos modelos, pero como elemento básico podemos nosotros entender ciertos elementos muy generales de esta tecnología constructiva. Pues vamos a empezar. Primero quiero que veamos esta fotografía. Esta fotografía pertenece a la bóveda del templo del exconvento agustino de Yuriria, siglo XVI. Y es importante identificar que esto que estamos viendo es el crucero en donde vamos a encontrar en la parte inferior lo que sería el presbiterio, en donde está el altar, y en la parte superior encontraremos estas bóvedas nervadas, y en la parte posterior lo que sería el ábside, que también tiene una bóveda nervada. ¿Cómo ir entendiendo esto? Y de forma muy general vamos a tratar de identificar estos elementos. Primero, aquí se encuentran cuatro, bueno, aquí ya no se alcanzan a ver, pero se entiende que donde arrancan los arcos hay pilares. De estos pilares comienzan a salir una serie de arcos que también se les llama nervaduras, porque debido a que son varios, como estos, se les suelen llamar nervios, pero realmente tienen una función o un diseño de arco. Estos arcos, que son cuatro, se podría también llamar arcos torales. ¿Ok? De estos arcos, de su intersección con este elemento que se llama la imposta, que es en donde se pone la cimbra para construir esto, surge una serie de nervaduras u otros arcos. Quiero que comencemos. Sé que cuando ven esto de pronto dicen, ¿qué es esto? Esto es una maravilla de bóveda. Pero vamos a tratar de identificar los elementos. Entonces tenemos los arcos torales. Luego tenemos estos arcos que son diagonales. Se puede entender que aquí se unen al pilar. Aquí otro arco diagonal que se une al pilar. Y ahí tenemos un arco, lo que sería una bóveda de crucería, porque hay unos nervios cruzados. Pero no es evidentemente una bóveda de crucería porque hay muchos más elementos. Tenemos aquí una clave, la pieza clave, que es el elemento que une y que articula estos diferentes arcos. Luego encontramos algo que se llama un tercelete. Y el tercelete son estos arcos o estos nervios. Aquí están. Y ahí está. A eso se les llaman terceletes. Luego existen unos nervios que se les llama de ligadura. Que es este, que es este, que es este, que es este. ¿Ok? Y luego hay otros nervios que sirven de nervadura, de ligadura, pero que son curvos. A eso se les llama, como si fuera en el fútbol, combados. Una comba. Combados. Entonces tenemos pues ya estos elementos que ya empiezan a generar ciertos elementos pues decorativos.
De tal forma que al final resulta una serie de elementos que se le puede llamar estrellado. Esto es una bóveda nervada estrellada, en donde cada intersección genera finalmente lo que sería una clave. En algunos casos la enfatizan, en otros no, como este, que no están enfatizados. Y bueno, pues se vuelve algo muy distintivo. Quizás con esa misma técnica técnica de análisis, podemos identificar estos mismos elementos. Identificar cuáles son las diagonales, identificar cuáles son los terceletes, identificar cuáles son las ligaduras, las combas, etc. Y a diferencia del anterior, aquí sí se distinguen las diferentes claves. Y puede haber hasta más de 16 claves. Imagínense la complejidad. ¿Cómo se hacía esto? ¿Quién lo construía? Primero hay que entender, y recordando esta clara división del clero secular y regular, recordando que el clero secular es el que tiene que ver con las catedrales, las capillas, las parroquias, ¿ok? Mientras que el clero regular, que son los que siguen la regla de San Benito, las órdenes mendicantes, la arquitectura regular se refiere mucho a los conventos, ¿ok? Los atrios, todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que fueron las partes del convento: el atrio, el convento, el templo conventual, portal de peregrinos, capilla abierta, los diferentes claustros y los espacios que configuran lo que sería un convento. ¿Quiénes lo construían? Primero hay que entender que en el siglo XVI, y ya lo platicamos y lo vimos la clase anterior, por petición del mismo Hernán Cortés al rey Carlos V, llegaron aquí las órdenes mendicantes, primero los franciscanos, luego los dominicos y luego los agustinos. Y estos comenzaron con el regio patronato, si se acuerdan, la idea de que ellos comenzaron a evangelizar y a administrar los sacramentos. A diferencia del clero secular, que se vio muy limitado, y que realmente el auge del clero secular en el siglo XVII se dio en torno a los 70s, 80s de ese siglo. Estamos hablando cuando ya se había desarrollado prácticamente la primera o la segunda generación. Estamos hablando de una tercera o segunda generación de habitantes en la Nueva España. Por lo tanto, ¿quién construía? Los frailes no venían con un arquitecto, pero sí venían con alguien que sabía de construcción o que sabía de ingeniería o algo similar. Por lo tanto, la arquitectura regular, por lo general, son frailes constructores de conventos y equipamiento en pueblos de indios. Aquí lo interesante es que estos frailes constructores pues tenían que dar aviso, porque acuérdense que habíamos hablado de la traza moderada, en donde don Antonio de Mendoza comenzó a tratar de regular el diseño y la construcción de estos conventos. Ellos tenían que dar aviso, no crean que era así como de, pues construyo y a ver si se dan cuenta, no. Y hay que recordar que estos conventos no se construyeron en 5 años. Muchos se comenzaban a construir en 1530, 1540, y se tardaron varias décadas, 50, 60 años en construirlos. Y realmente nunca estaban concluidos. Todavía estaban principios del siglo XVI y le estaban añadiendo cosas. Entonces, muchos, en torno a 1580, 1590, comenzaron a concluirse los primeros conventos. Entonces hablamos de que eran muchísimas décadas y de que llegó claramente una influencia plateresca y que al final comenzaron ya a tener un manejo de la arquitectura mucho mejor que en las primeras décadas. Hay que entender que estos frailes constructores tenían toda la mentalidad, quizás no la experiencia del arquitecto, pero sí la experiencia espacial de donde ellos habitaban. Cómo eran los lugares, cómo eran los monasterios, cómo eran las iglesias, estos enormes lugares góticos tardíos y algunos elementos que de pronto comenzaron a recordar o a influenciarse del Renacimiento. Recordemos que también eran hombres humanistas. Entonces comienzan a mezclarlo y dicen, pues yo me acuerdo que esto iba así y esto iba por acá. Y los indígenas, la mano de obra, eran los que comenzaban a construir pues muy a lo que entendían. De ahí que de pronto estos conventos sean un sincretismo, una mezcla entre lo indígena y una mezcla entre lo europeo.
Existía de forma muy general tres tipos de constructores. Un constructor converso, o sea, aquel que posee un conocimiento adquirido fuera de la orden. Por ejemplo, después que vamos a ver los carmelitas, hubo por ahí un fraile, constructor de los carmelitas, que era navegante y le pidió a la Virgen del Carmen, se salvó y dijo, pues me meto a la orden de los carmelitas, cada quien. El constructor designado, o sea, al que formaban dentro del convento, es como dicen, bueno, pues a Fray Fernandito lo vamos a elegir como constructor. Y el otro, no, yo no quiero ni hablar, te elegimos, así que apréndele, ponte a leer, ponte a ver qué. Y el constructor improvisado, que este era el que más abundaba. El que de pronto dicen, pues ni hablar, necesito yo alguna construcción para poder yo evangelizar, pues como, ahora sí que como Dios me dé a entender, vamos a construir algo. Entonces existían esos tres. Posteriormente, y sobre todo ya en el segundo tercio del siglo XVI, estamos hablando 70s, 80s, comienzan a llegar arquitectos que dirigen la conclusión también de los conventos, o que comienzan a regular o a ordenar ciertos elementos de los conventos. Eso también es un hecho. ¿Qué pasa con el clero secular? Y eso lo vamos a ver en breve. Bueno, en otras clases. Estos ya son hechos por arquitectos laicos, o sea, no religiosos, constructores urbanos, o sea, de las ciudades. Y muchos venían directo de Europa. Servicios de profesionales especializados en diseño y construcción, o sea, gente que había estudiado para ser constructor, arquitecto, con conocimientos teóricos, con experiencia y destrezas técnicas y constructivas, y con formación y participación gremial. Ustedes hicieron el día de hoy una lectura que se refiere a los gremios, de ahí la importancia de esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Catedral de Puebla, una de las grandes obras de la arquitectura del siglo XVI de finales, en donde vemos ya una arquitectura del clero secular. Las catedrales las vamos a ver en breve, creo que en la siguiente clase o en 2 clases. Vamos a entender qué pasa a finales del siglo XVI. Entonces vamos a enfocarnos con los conventos. A partir de su lectura, y de forma muy general podemos nosotros señalar un gremio, y ahí tenemos una definición, tenía el control de las actividades artesanales, producción, materias primas, precios, y eran regidos por ordenanzas y estatutos. Las ordenanzas eran una especie de leyes que los regían. Entonces los gremios, de ahí la idea de yo soy del gremio de los arquitectos, yo soy del gremio de no sé qué, o la actividad gremial que a veces se utiliza, pues es eso, todos los que especialistas que están dentro de una misma actividad práctica de esa especialidad. En el caso de la construcción, el gremio de la construcción no existía como tal el gremio del arquitecto. Al contrario, la arquitectura se entendía como un elemento multidisciplinario en donde existían diferentes cargos y diferentes habilidades. Por ejemplo, para hablar de la materia prima, o sea, de los materiales de construcción, hablamos que había alguien que se dedicaba a recolectar, a extraer y a transformar la materia prima. De la cantera sacar la roca y transformarla en piedra. Una roca es un elemento natural sin la mano del hombre, y ya la piedra se le llama así cuando ya fue intervenida por la mano humana. Entonces ahí vemos gente que está especializada en recolección, extracción y transformación de la materia prima. Hay otros que se dedican al diseño, la traza y la dirección, como pueden ser carpinteros, canteros, albañiles y arquitectura. Aunque en arquitectura hay que entender que existen diferentes jerarquías. No era como tal el arquitecto, sino había como diferentes encargados o especialistas de la arquitectura. Estaba el maestro mayor, que por lo general era el que se encargaba de varias obras en la ciudad, el alarife y los aparejadores. Ahorita platicamos de ellos. Y encontramos ejecutadores, los que ejecutaban, los que directamente se ensuciaban. No nada más dirigían ni diseñaban, sino que se ensuciaban, los constructores. Encontramos nuevamente el alarife, los aparejadores y los oficiales. Si se fijan, los aparejadores
y los alarifes se repite. Eso significa que ellos diseñaban, trazaban, dirigían y también podían ejecutar. Sin embargo, los que dirigían realmente eran los maestros. Y estos acataban órdenes. Eso era un hecho. ¿Qué pasa con una actividad gremial? Los gremios surgen en la Edad Media. Y existe una especialización en las diferentes ciudades medievales de artesanos, de zapateros, de herreros, de canteros. Y estas familias, sus hijos se dedicaban al mismo oficio que sus padres y sus antecesores. Si tú eras un carnicero y querías ser carpintero, pues tenías que hacer una serie de pruebas y tenías que entrar a un taller para que un maestro te enseñara el oficio, te hiciera un examen y al final tú fueras subiendo de un aprendiz a un oficial y a lo mejor llegar a ser un maestro. No era fácil, pero ese era el esquema básico. Tú entrabas como un aprendiz de muy joven, de muy baja edad, corta edad, perdón. Te hacían un examen. De hecho, había un contrato entre el maestro y la familia del aprendiz. Decían, a ver, un año va a estar conmigo, va a vivir aquí o viene tal hora o en tal horario. Ustedes me van a pagar tanto y la idea es que su hijo pueda hacer esto. Si al final de ese contrato el hijo no podría, o el aprendiz no podía ejecutar eso, o mostró no habilidades, o mostró qué sé yo, indisciplina también, pues de pronto hasta ahí, se acaba el contrato, adiós, váyase. Pero si de pronto era examinado y mostraba mayor habilidad, pasaba al siguiente nivel y ahora eras un oficial. O sea, ya tienes un mayor rango, ya comienzas tú a trabajar en el taller, comienzas a ensuciarte las manos y ahora eres un oficial. Y así podías quedarte a lo mejor toda la vida. Pero ya depende del dinero, depende del esfuerzo, depende de las metas también de cada quien. Y podías seguir estudiando, hasta que una serie de maestros, incluyendo el tuyo, te hacen un examen y si lo pasas, te conviertes en maestro. No era, insisto, nada fácil, tenías que tener capital y ya siendo maestro tenías el permiso de abrir tu propio taller de cantería, de doradores, que también es algo bien interesante, los que se dedicaban a dorar los retablos, etcétera. Para ser maestro había, digamos, como que diferentes tipos de maestros. Estaba el maestro de obras, el que era como el mandamás de muchos talleres, que también se le conocía como alarife. El alarife es una especie de arquitecto, pero no era el maestro de obra, era un maestro de menor rango, por así decirlo. Existían maestros de lo primo, o sea, maestros que se dedicaban al trabajo muy detallado. El alarifazgo, que eran maestros vedores, los que te examinaban. Y los aparejadores, que se dedicaban como a aspectos de acabados, los aparejadores. Entonces existía una gran jerarquía dentro de la construcción. Hoy en día también. Y de hecho hoy en día está muchísimo más especializado. Aunque no sé, llámenme romántico, pero yo creo que en la Facultad de Arquitectura deberíamos, o por lo menos creo que es necesario en las clases de historia, de arqueología, que tuviéramos un taller donde un día picáramos piedra, donde un día doráramos, donde un día cortáramos madera, como estos elementos básicos, ya sea dentro de historia o dentro de alguna materia que se llamara, no sé, materiales históricos o algo, deberíamos de. Creo que, digo, no para convertirnos en alarifes, pero sí para conocer propiedades de la materia, características, etcétera, y no nada más concreto. Bueno, aquí tenemos ejemplos de otras bóvedas, San Gabriel Cholula, en Huejotzingo. Ya pueden identificar, acuérdense, dónde está la imposta, dónde está los nervios diagonales, terceletes, combas, que es el caso del de Cholula, ligas, como es el caso de Huejotzingo, pero también los tenemos en Cholula. Lo interesante, ¿cómo hacer esos nervios? Resulta que era una especie de rompecabezas, donde cada pieza tenía un ángulo y un corte especial. Entonces encontramos, por ejemplo, estos elementos
tridimensionales que tenían que embonar uno con otro. Imagínense la clave, la piedra que tenía que unir todo. No, son piedras increíbles. Ahí yo les pediría a quien quiera, dentro de las publicaciones o en una publicación aislada, pero para que no haya 1500 publicaciones de lo mismo, en uno mismo, por favor, alguien que le interese, la capilla abierta de San Pedro y San Pablo Tepozcolula tiene una nervadura muy interesante. Y hay imágenes en internet donde se ven estos elementos, cómo se construyó. A ver si alguien encuentra esa fotografía. Porque esa bóveda se cayó y la reconstruyeron. Entonces por ahí hay algunas imágenes, etcétera. De hecho creo que esas imágenes pertenecen ahí, no me acuerdo ya, la verdad. Vean cómo de pronto es muy diferente esta piedra donde inicia a la piedra clave. ¿Cómo lo hacían? Tenían que dibujar por monteas, dibujar a escala 1 a 1 en el piso, en una pared no se podía, en el piso, y a partir de ahí comenzarle a dar forma de las diferentes monteas hasta comenzarlo a detallar. Ya que tenías una forma pretallada, lo comenzabas a instalar y le dabas la talla final. Era una obra impresionante. Aquí hay algunas imágenes de esta obra de Sahagún, Cosas de la Nueva España, donde se ve una serie de canteros, cómo están trabajando con la piedra. Aquí cómo están construyendo un edificio y las diferentes herramientas que se utilizaban, tanto para nivelar como es esto lo usaban desde Egipto, hasta diferentes tipos de herramientas, mazos, hachas, cinceles, de todo tipo de herramientas para poder darle forma a estas piezas. Vamos a meternos un poco con los materiales. De forma muy general, entendiendo que existen materiales inorgánicos y materiales orgánicos. De los materiales orgánicos, que son un esquema más corto, podemos entender que hay de origen vegetal y de origen animal. De origen animal se refiere a estos elementos que por lo general se utilizan para impermeabilizar, como puede ser el jabón, para pegar, como puede ser la cola, también el huevo se utiliza como aglutinante, el sebo, crines, que es el pelo de caballo, estiércol, muchas veces se utilizaba como un elemento para los adobes. En origen vegetal, en maderas, por ejemplo, tenemos maderas duras y maderas blandas. Maderas duras como el encino, roble, fresno, sabino, nogal, ahuehuete. Y maderas blandas como el pino, cedro, oyamel, ahuejote. Depende para qué lo quería usar. Si yo quiero librar un claro y formar un dintel, que se le va a llamar gualdra de madera, pues eso tendrá que ser una madera dura. No puede ser una de pino porque se empieza a doblar y se cae. La de pino es la más utilizada en la construcción para elementos de carpintería, detalles, aunque no es un elemento muy lujoso, pero sí resistente. Se utiliza para los polines, andamios, etc. Luego, dentro de los inorgánicos tenemos pétreos y metálicos. En los metálicos tenemos metales como hierro, zinc, cobre, estaño, plomo, o aleaciones como el latón, el bronce, etc. De estos elementos podemos rescatar estas hojitas. Esto se llama pan de oro, pan de bronce, y pan de plata y pan de cobre. Y ustedes dirán, ¿se come o por qué es pan? Pan se refiere porque es una pequeña película, muy suavecita. Voy a subirles algunos videos y si no, por favor, alguien recuérdeme de ustedes. Oye, Daniel, los videos de cómo dorar esculturas, padrísimo. De hecho es algo que está como muy interesante. Agarran la hojita, con mucho cuidado, no con los dedos porque se ensucia. Tiene un pegamento, una base. Empiezas a poner este papelito con una brocha, lo empiezas a limpiar y se dora. Esto es oro, esto es plata y esto es cobre. Muy delgado. Cuando ustedes lleguen y vean un retablo dorado, sí es oro, pero es pan de oro. Si de pronto alguien dice, me voy a hacer millonario, voy a quitarle un pedazo. No. Lo único que estás haciendo es dañar y ni te vas a quedar con el oro porque se hace polvo y se deshace. Esto si le soplas se vuela. Entonces es un elemento de madera y encima le pones un dorado. Eso es muy diferente, ¿ok? Y respecto a los naturales, las piedras, tenemos artificiales como el adobe, los fabricados en frío,
o por cocción como el ladrillo, la teja, el vidrio, cal, yeso, etc. Y llegamos a los que son interesantes porque son muy variados, que son las piedras naturales. Hay de 3 tipos: ígnea, sedimentaria y metafórmica. Las ígneas tienen que ver con la actividad volcánica, y algunas son intrusivas, que se quedan dentro del cono del volcán, y otras son extrusivas, que se quedan fuera del cono del volcán. Las intrusivas, por ejemplo, es el granito. Si se acuerdan ustedes de las esculturas... Ahí está mi gato latoso. Si se acuerdan ustedes de las esculturas egipcias, que son muy rígidas, pues es porque es granito y es bien difícil tallar. Las extrusivas son, por ejemplo, el basalto. El basalto, quito aquí la imagen para que lo vean. El basalto es, por ejemplo, las cabezas olmecas o la construcción que hay en Ceú. El recinto, que es esta es la piedra recinto. La escoria volcánica, el tezontle, la toba ígnea, ese es importantísimo. Casi todo está construido en toba volcánica. Es esta. La toba volcánica es ceniza muy caliente que se va quedando y que va atrapando otras piedras, como puede ser pequeñas gravas, puede ser tezontles, y de pronto se ve la textura así. Y es muy interesante porque es fácil de tallar. Entonces todas las grandes fachadas llenas de ornamentos son toba ígnea, que se le suele llamar chiluca, pero eso es porque viene de la región de Chiluca. Hay otras que vienen de diferentes lados, diferentes colores, de los remedios, por ejemplo, que es grisácea. Hay otros que son rosados. Ahorita vemos algunas imágenes de eso. Por ejemplo, pues es el tezontle, ya lo conocen. Y hay otras sedimentarias. Las sedimentarias son aquellas que se van generando por sedimentos a través de la degradación que genera el medio ambiente hacia las piedras, hacia las rocas madres. Se va haciendo arenita, y esta arenita se va compactando con el paso del tiempo en el fondo de los lechos de ríos, de mares, de lagos, etcétera, y se van generando piedras llamadas arenisca, toba sedimentaria, o sea el tepetate, que también es muy usado en la construcción, arcillas, arenas, caliza, etcétera, el travertino. Y las metafórmicas, que son aquellas que se hacen en la corteza terrestre a altas temperaturas, alta presión, y que genera mármol y pizarra. Quizás son de esas dos piedras más utilizadas en la construcción. ¿Okay? Aquí hay algunos ejemplos. Ojo, esto no es siglo XVI. Esto es arquitectura del barroco, sobre todo del siglo XVIII. Pero quiero que ustedes vean cómo se utiliza estos materiales. Esto es pura toba volcánica. Si ustedes llegan con un mazo y le pegan, lo destruyen. No lo hagan, por favor. De ahí de pronto, cuando las manifestaciones de cualquier índole comienzan a rayar, o dices, híjole, la piedra natural se puede restaurar, no hay problema, para eso están los restauradores. Pero qué dolor, ¿no? Bueno, hay peores dolores que tiene la sociedad. El manejo del tezontle, por ejemplo, este es tezontle rostreado, porque lo cortan como en lámina, como si lo rasuraran, y lo utilizan para un acabado final. Hay otros elementos que pueden utilizar en las jambas, en los arcos, en los remates. Este tipo de pilastra, que ya después veremos cómo se llama, contrafuertes, etc. Y si se fijan, hay de colores. Este es verde, esto es la catedral la catedral de Oaxaca. Podemos ver que es verde. O esta que de pronto es en Zacatecas, que de pronto es rosácea. En la Ciudad de México, el Sagrado Metropolitano, que es grisáceo. Y aquí vemos, por ejemplo, una famosa ventana en H, muy del periodo barroco de la arquitectura palaciega. Vemos como hay jambas y dinteles de pura piedra toba volcánica. Aquí hay algunos cortes. La ciencia encargada de hacer los cortes en piedra se llama la estereotomía. Ojo, porque los que están conmigo en teoría dirán, oye, pero estuvimos viendo lo tectónico, lo estereotómico de Baeza. A ver, espérense. Esas son categorías de la forma. Esto es una ciencia que se dedica a la proyección y a la talla de piedras. Se llama estereotomía. Y gracias a la estereotomía es que yo puedo sacar las diferentes componentes que van a integrar
las bóvedas, los arcos, etc. En breve continuamos con la siguiente parte de la clase.